Muy buenos días, comunidad del Workplace Wellness Council México. A nombre de todo el equipo del Consejo, les damos la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy. Nuestro tema de este webinar es desafiando la cultura del hiperagotamiento, hiperproductividad e hiperconectividad en las empresas. Y tenemos como invitados a Ana Karina Puebla, CEO y fundador de Long Balance, a quien damos la más cordial bienvenida y a quien me voy a permitir introducir para que conozcan un poquito de ella. Ana Karina es speaker, mamá, apasionada de los negocios, la antropología corporativa y la investigación académica. A lo largo de su trayectoria académica, ha colaborado en múltiples proyectos culturales, museográficos y culturales con museos de Instituto Nacional de Antropología e Historia en Japón e Irak. Ana Karina es actualmente cofundadora y CEO de Long Balance, una startup que tiene como propósito apoyar a las empresas a construir una cultura de wellness única, estratégica, sostenible y de alto nivel, con el fin de habilitar culturas laborales más humanas que promuevan ambientes de trabajo dignos para el cuidado de la salud y el bienestar de sus colaboradores, así como para la co-creación de una vida en balance. Actualmente Ana se especializa en temas de cultura wellness at work, es socióloga del trabajo y nutrición integral. Adelante, Ana, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con toda la comunidad del Consejo. Bienvenida y adelante con tu ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elia, por esta presentación y por la palabra también. Y muchísimas gracias a todos los que se están conectando a esta sesión. Gracias por darse un momento para poder platicar y de construir un poquito lo que es la cultura del agotamiento. También muchísimas gracias, desde luego, también al Consejo por justo aperturar este tipo de espacios que nos permiten ir un poquito más hacia la reflexión, hacia el entendimiento y desde luego también hacia la concreción de ideas y de culturas laborales sanas. Así que pues bienvenidos sean todos a este webinar que lleva por título Desafiando la cultura del hiperagotamiento, hiperproductividad e hiperconectividad en las empresas. Como bien lo dijo Cele, mi nombre es Ana Karina Puebla y espero que el día de hoy puedan colocar también por ahí en el chat algunos de sus comentarios, parte del sentir que les genera esta plática y desde luego también que podamos tener un intercambio de ideas a lo largo de la sesión, así como también al final estaremos leyendo sus dudas. Así que bueno, bienvenidos sean todos y el día de hoy les voy a presentar un poquito lo que es la agenda, el índice que vamos a tener el día de hoy y nos vamos a adentrar un poquito en lo que es la sociedad hiper. ¿Qué es esa sociedad hiper? ¿Cómo funge esta cultura de la inmediatez en esta sociedad? ¿Qué tiene que ver con la cultura y con la salud mental, más bien con la salud mental y con ese constructo al que llamamos trabajo? También, número dos, vamos a estar revisando un poquito qué es esa ola del agotamiento, por qué le llamamos hiperagotamiento y cuáles son esos detonantes multifactoriales, no solamente a nivel de trabajo, sino que también vamos a estar revisando un poquito qué es el agotamiento. Vamos a revisar también aquella productividad tóxica, que si bien tiene mucho que ver, está directamente relacionado, tiene mucho que ver con la teoría que tenemos del no descanso, el ritmo de vida que estamos llevando tan acelerado que se vincula muchísimo a lo que es la hiperconectividad, que es la no desconexión, ¿no? La no desconexión, el mantenernos todo el tiempo vigentes por ahí. Y por último vamos a estar revisando qué hay del otro lado, cuál es la otra cara de la moneda en el tema del agotamiento laboral, cuáles son esas acciones que nos permiten forjar culturas laborales más humanas, más saludables y desde luego más genuinas. Así que comenzamos con la sociedad hiper. Y bueno, pues hiper es un término del antiguo griego que justo significa por encima de, es decir, nos está hablando que existe un exceso, que hay un grado superior a lo aparentemente normal. Entonces, cuando hablamos de una sociedad hiper, nos estamos refiriendo a nuestro contexto en donde tenemos una sobreestimulación de los sentidos. Algo muy importante que se decía, por ejemplo, en la medicina antigua, en la antigua Ayurveda, era que el exceso de estimulación, de sobreestimulación de los sentidos, generaba estos desequilibrios a los que nosotros hoy en día llamamos enfermedades. Sin embargo, en la antigüedad se les llamaba desequilibrios porque
Una vez que podías salir, podías regresar también, es decir, podías recuperar tu equilibrio de manera paulatina. Ahora, en esta sociedad donde estamos con una estimulación constante, tenemos una generación de dopamina chatarra. ¿Qué significa? Que tenemos esa dopamina, esa, digamos, como ese químico que necesita nuestro cerebro, que nos denota un cierto grado de felicidad, ¿no? Entonces, hoy en día, esa estimulación de dopamina chatarra, curiosamente la tenemos en los celulares, la tenemos todo el tiempo, cada que nos llega una notificación, cada que, no sé, si te enlazas en TikTok, no terminas viendo un video, terminas viendo 20 videos a lo mejor. Bueno, pues todo eso se le llama dopamina chatarra. Y curiosamente, el exceso de esa dopamina chatarra no es que te haga excesivamente feliz. Al contrario, te genera una depresión impresionante. Como ahorita vamos a revisar un poquito los números. Ahora, además de tener una sociedad hiper, tenemos caracterizada nuestra sociedad por una infoxicación. ¿Qué significa? Que tenemos un exceso de información. Estamos rodeados de información y realmente hoy en día eso de el beneficio de la duda realmente es muy difícil que se cumpla, porque ya nadie se queda con la duda de cómo llego a tal restaurante, qué significa tal cosa, a qué hora va a ser tal evento, sino que todo lo tenemos, toda la información la tenemos a un clic de distancia. En este tipo de cultura tenemos también lo que se llama la cultura de la inmediatez. Y es ahí cuando empezamos a entrar en un terreno de la exigencia, es decir, de querer las cosas de una manera inmediata, de no saber esperar, de tener esa impaciencia o de sentir ese tipo de ansiedad por no saber qué hacer mientras espera. Ese tipo de exigencia nos ha llevado muchísimo a elevar los niveles de productividad tóxica, porque creo que a más de uno les ha pasado que si no llega Uber, entonces estamos todo el tiempo de, bueno, pero ¿por qué no llega? Ya se tardó ya más 5 minutos, ¿no? Entonces, esa exigencia que tenemos para con las personas están del otro lado de los servicios, es decir, tenemos, si por alguna razón tenemos un cargo no reconocido en nuestra tarjeta, estamos todo el tiempo monitoreando y todo el tiempo queremos que de manera inmediata se pueda resolver ese problema, ¿no? Entonces, es decir, estamos creando una sociedad que está abierta 24/7. Y adivinen que detrás de toda esta sociedad abierta 24/7 hay empresas trabajando y las empresas son personas y las personas también se estresan, las personas también se frustran, las personas se desmotivan, se agotan, se enferman e inclusive también mueren de cansancio y de agotamiento. Entonces, cuando entendemos un poquito más que las empresas son personas, que detrás de cada servicio que contratamos hay una persona, podemos entender por qué está tan disparado el número, los números, digamos, en temas de salud mental. Estas cifras que vemos aquí son cifras que tienen que ver muchísimo con el tema de agotamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces el agotamiento se confunde con temas de, es que estoy cansado, ¿no? O sea, estoy agotado. Entonces, todo el día empezamos a generar como ese tipo de comentarios de, es que estoy súper fatigado, estoy cansado, estoy estresado, pero en realidad, ¿qué es el hiperagotamiento? Cuando hablamos de hiper, estamos hablando de un exceso. Estos números que tenemos aquí, estas cifras que tenemos, son unas cifras que están excesivas. Es decir, el hecho de ponernos a imaginar que 8 de cada 10 personas sufren burnout, es decir, están bajo un estrés crónico, eso o sea, es increíble, ¿no? Porque entonces estamos hablando de, bueno, ¿qué tipos de trabajo estamos realizando, ¿no? ¿Qué tipos de trabajo, qué creación o qué, digamos, conceptualización del constructo trabajo tenemos, ¿no? Y algo muy importante también es el hecho de revisar cada estadística, de decir, por ejemplo, el 40% de las personas que laboran en escritorio dice que tiene un cansancio, ¿no? O sea, padece de cansancio. Ahora es algo muy importante porque el cansancio usualmente está relacionado con una actividad o cuando nos enfermamos, por ejemplo, en algún virus o cuando tenemos alguna deficiencia a lo mejor en un tema mitocondrial, etcétera. Entonces tenemos cierto grado de cansancio, pero que un 40% de colaboradores que curiosamente están la mayor parte del tiempo en modo sedentario diga que tiene cansancio, esto ya empieza a encender un poquito las alarmas. Ahora, el 55% de ese cansancio se menciona que es de manera constante y prolongada, es decir, no sube y baja, sino que se mantiene todo el tiempo en modo cansancio, 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 lo cual nos lleva a fatigas laborales crónicas. Las fatigas laborales usualmente
se dan en aquellas o en aquellas labores que están más propensos a tener jornadas extenuantes y turnos nocturnos. ¿Por qué se da esto? Bueno, pues todo esto se da precisamente por esa cultura de la inmediatez, de tener esas, digamos, servicios 24/7, de tener envíos que llegan en un solo día. Bueno, pues tenemos trabajadores trabajando dentro de horarios nocturnos, rompiendo un poco su ciclo circadiano, teniendo jornadas extenuantes que se van más allá de las 8 horas, usualmente se trabajan 10 horas, hay personas que laboran hasta 14 y 16 horas, y bueno, esto obviamente incrementa los accidentes laborales, incrementa también todo lo que son las muertes. Aquí tenemos una cifra muy triste, porque nos está hablando que aproximadamente 750,000 personas, 75, bueno, estas personas que mueren se dan a causa de cargas excesivas laborales. Algo que no sé si recuerdan, hace muchos años se llamaba, o lo que conocemos como el famoso karoshi, que la verdad yo recuerdo que la primera vez que yo escuché eso del karoshi, pues era algo como, yo decía, bueno, pues ¿cómo alguien se va a morir de agotamiento o por tanto trabajar, ¿no? En Japón, o sea, ¿por qué se da esto? Bueno, pues hoy en día ya tenemos estas cifras dentro de nuestro país, ya tenemos cifras en donde estamos teniendo, somos el primer lugar a nivel de estrés laboral. Y no solo eso, ¿no? Sino que también existe últimamente una despersonalización a una de las generaciones más nuevas que tenemos, ¿no? Que son los centennials, que son los millennials. Existen despersonalizaciones, existe ese grado de sí mismo que te genera justo ese síndrome de hiperagotamiento, el síndrome de burnout. Existe también un 73% de colaboradores que indican sentirse desmotivados. Es decir, aquí es difícil que exista una, digamos, como un compromiso directamente con la organización. Es cuando comenzamos a ver cifras elevadas en temas de ausentismo, absentismo, de presentismo también tenemos, porque muchas veces se guarda un estilo más cómodo de decir, ok, aquí me quedo, voy a hacer como que trabajo, pero la verdad es que el propio agotamiento, en la propia defensa del cuerpo de decir, voy a guardar esas energías, no te permite generar más. Entonces ahí vemos un performance que baja radicalmente y es ahí cuando las pérdidas en las organizaciones comienzan a aparecer. Pero ahora, este tipo de cifras, el hecho de pensar que hay personas que están sufriendo en el trabajo, que les está ocasionando la muerte, es algo muy curioso que me lleva al término original del trabajo, ¿no? Al término medieval del trabajo, que curiosamente aquí les voy a dar un dato, que curiosamente la palabra trabajo tiene un origen latín, el cual el origen latín es tripalium, y tripalium era un instrumento en la Edad Media que originalmente se utilizaba para poder herrar bueno, ponerles las herraduras a los caballos y que constaba de 3 palos, ¿no? Con el paso del tiempo, pues la creatividad humana lo utilizó para poder generar un instrumento de tortura, ¿no? Es decir, aquí en estos palitos que ven aquí se sometían a las personas a un sufrimiento constante, a un sufrimiento en el cual con el paso del tiempo, con el cambio de las palabras, de pasó de llamarse tripalium a tripaliare y después de ahí a trebajo, ¿no? Algo que les suena por ahí a trabajo, pues efectivamente esta palabra trebajo simbolizaba la parte, o sea, hacía referencia a la parte de penalidad. Se utilizaba cuando alguien era penado, era castigado o tenía que generar ese esfuerzo justo porque se veía el trabajo como un castigo. Los romanos también lo utilizaban y lo utilizaban como la palabra labor o labore. Y esto pues obviamente nos llegó hasta nuestros días porque también significaba sufrimiento y hoy en día lo utilizamos en palabras como por ejemplo laborioso, el hecho de tener que ir a laborar, la jornada laboral, el colaborar con alguien y un trabajo elaborado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, un poquito ha cambiado la sociedad. Sin embargo, seguimos refiriendo esta palabra trabajo a un cierto grado de agotamiento, a un cierto grado de sometimiento y a un cierto grado de muertes, de pérdidas y de cultura que tiene que ver con algo tóxico, ¿no? Aquí inclusive hay un libro que me llamó bastante la atención. Se los recomiendo para que lo lean si están interesados un poquito más en temas de sociología del trabajo, que tiene que ver con el elogio de la pereza. Inclusive el título es ese, ¿no? Elogio a la pereza, manifiesto definitivo contra la enfermedad del trabajo. O sea, como tal, el trabajo anteriormente era concebido como un mal, como una enfermedad, como algo que solamente era sometido el hombre
cuando de plano ya no le quedaba nada y no poseía absolutamente nada más que su propio tiempo y su propia vida, ¿no? Entonces, esta reflexión justo las hago aquí porque esta ola de agotamiento tan inmensa que nos está llevando es algo que hace referente justo a esta parte de sufrimiento, ¿no? Y vamos a adentrarnos un poquito a revisar qué es esto del agotamiento. Y pues el agotamiento, muchos de aquí yo creo que ya lo hemos visto en algunos webinars, esto es algo más práctico, el agotamiento es esa respuesta que tenemos ante un estrés laboral crónico, es decir, tenemos un estrés que ya ha sido acumulativo. Es el resultado de un proceso en donde todas las estrategias que nosotros pusimos para poder afrontarlo o sea, no fueron llevadas de manera efectiva, es decir, no fueron eficaces, no resolucionaron nuestros problemas de tiempo, nuestros problemas de carga laboral, y desde luego, pues este agotamiento se ve reflejado en consecuencias negativas, tanto a nivel individual como a nivel organizacional, ¿no? El agotamiento, pues desde luego también conocemos que tiene tres fases, desde luego estamos hablando también de temas de burnout, como por ejemplo la parte del agotamiento emocional, ¿no? La despersonalización y la baja autoestima profesional. Es decir, aquí influyen factores en temas inclusive emocionales, biopsicosociales también, porque a nivel biológico también ocurren muchísimas reacciones que no nos dejan estar al 100%, ¿no? Desde luego empezamos con cambios de humor, con una irritabilidad. Tenemos 5 etapas del agotamiento, ¿no? El primero, que es la parte del entusiasmo, donde empieza el colaborador con todos los ánimos hacia arriba. Y esta etapa justo termina cuando existe digamos, un desencantamiento, ¿no? Cuando pasa y dice, oye, es que no es lo que yo esperaba. Y es ahí cuando pasamos a la segunda etapa, que es la etapa del estancamiento. Entonces, en esta etapa del estancamiento es cuando los colaboradores dicen, ¿sabes qué? Es que creo que no era lo que yo quería. O sea, no me está gustando, empieza a haber ese desencantamiento, empieza a existir la siguiente etapa que ya empieza como la frustración, ¿no? Cuando ya no se siente a gusto, cuando esa frustración ya lo lleva inclusive a cambiar de este estado de personalidad, lo que se llama como una despersonalización. Cuando existe esto, inclusive pueden llegar a arremeter en temas como vicios, si antes no fumaba, comienza a fumar, si antes su actitud era respetuosa, con el paso del tiempo comienza a volverse una persona que a lo mejor ya no le importa el trabajo, ya no se siente motivada, ya no hay un compromiso de seguir adelante, y es ahí cuando pasa la etapa de apatía. En esta etapa de apatía, muchas veces los colaboradores se quedan en esto que les comentaba de manera como un presentismo, como algo que pues ya estoy aquí, ya tengo este trabajo, se me hace más sencillo quedarme que moverme. ¿Por qué? Porque es ese grado de apatía donde empiezan a existir ciertas actitudes hostiles, hay un aislamiento social y entonces todas esas pocas energías que quedan pues comienzan a guardarse, ¿no? Hasta que finalmente llegamos a la parte donde ya el colaborador queda absolutamente quemado, donde ya las reservas como tal llegan a esta fase del agotamiento, ya no hay. Es ahí cuando corre riesgo obviamente psicosociales, en temas de, por ejemplo, de poder cometer un suicidio, de poder caer en depresiones. Algo muy curioso es que el cuadro del agotamiento es muy similar, el cuadro de la depresión es muy similar a este fenómeno que tenemos como agotamiento, ¿no? Entonces, aquí me gustaría preguntarles y que me pudieran escribir por ahí en el chat si alguna vez se han sentido agotados en el trabajo. Yo supongo que sí, porque creo que eso es algo que muchos llegamos a pasar en esta parte de sentirnos cansados, agotados, un poquito rebasados en el tema de trabajo. Y por ahí sí pueden escribir en el chat cuál fue la causa que los llevó a ese agotamiento. O sea, estaría buenísimo poder leernos y compartir cuál ha sido esa causa de llevarnos a esos estados de agotamiento. Y bueno, pues mientras escriben por ahí en el chat, tenemos que el agotamiento laboral y la cultura de la productividad tóxica están afectando a empleados de todo el mundo. Es decir, este es un fenómeno global, algo que muchas veces en sociología le llamamos fenómenos locales, cuando se dan fenómenos a nivel local, pero que también son masivos, ¿no? Y curiosamente, la búsqueda obsesiva de esta productividad, porque muchas veces el agotamiento se da
justo por esta causa de buscar esa productividad, ¿no? Esa sensación de querer hacer más en todo momento, de estar enfermos de decir, es que estoy, mientras voy al baño, estoy enviando un correo electrónico, ¿no? El famoso multitasking. Justo esta búsqueda obsesiva por esta productividad es la que termina mermando la productividad misma en las organizaciones. Es decir, entre más empujemos a nuestros colaboradores a tener esta búsqueda obsesiva por la productividad, más estamos quemándolos. Y al final, el tema de la productividad, creo que al final no resulta ser el objetivo mismo. De hecho, este es una de las características cuando hablamos de culturas laborales tóxicas. Cuando se habla de una cultura laboral tóxica, se caracteriza principalmente porque los ambientes de trabajo se prioriza justo esta etapa de la productividad, esta parte de ser productivos a expensas del bienestar de los empleados. Es decir, no tenemos, pensamos, ok, tienes que trabajar, pues entonces adelante, ¿no? O sea, trabaja, quédate las horas que te tengas que trabajar, porque tenemos que ser productivos a costa de absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es la moneda que estamos pagando al final para poder llegar a esos números de productividad? Definitivamente ha sido el bienestar de nuestros colaboradores. Y bueno, pues por aquí algunas de las características que tenemos en temas de cultura tóxica creo que a lo mejor muchos por aquí vamos a reconocer este tema y creo que muchas veces está caracterizado o está vinculada con un tema de la larga jornada laboral. Es decir, cuando no existen límites claros, cuando las horas extra al final no son extra porque no se pagan, sino que son horas extra porque pues te tenías que quedar, ¿no? O sea, porque finalizaste el trabajo y tenía que salir esa chamba, ¿no? Y algo que, por ejemplo, a mí en lo personal me marcó muchísimo cuando hablamos en tema de cultura, es que cuando iniciamos nosotros en la vida laboral, de ahí muchas veces agarramos este tipo de comportamientos dependiendo de la cultura en donde nos desenvolvemos. Y algo que a mí en lo personal me sucedió es cuando yo trabajaba en una empresa que era alemana, en Hilti, maravillosa la empresa, en donde justo teníamos esta filosofía alemana, nos decíamos, ok, tú tienes un horario laboral que tienes que cumplir. Y dentro de ese horario laboral tú tienes una planeación. Entonces, aquí tú sales a las 5 en punto de la tarde. Y aquí se veía mal, al contrario que algo que yo después en mis futuros trabajos yo veía, que eran las 5 en punto o las 6 en punto y yo agarraba mis cosas y me iba de volada y se veía muy, muy mal, era que a diferencia en una cultura laboral sana, me decían, oye, es que son las 5 de la tarde, ya vámonos, ¿no? O sea, ya eran 5 en punto y ya nos íbamos. Entonces, las personas que se quedaban después de las 5 de la tarde eran personas que en Alemania se veía que estaba mal visto eso, ¿no? Yo decía, bueno, pero ¿por qué está mal visto si a lo mejor me quedo para adelantar mi trabajo, ¿no? Y era mal visto porque sencillamente decían, tú tienes que salir a una hora determinada porque para eso hiciste una planeación de tu día. Y tu planeación incluye hasta las 5 de la tarde. Y si tú te estás quedando una hora, un minuto 2 minutos más de tu jornada laboral es porque no tienes una buena planeación. Y entonces desde ahí hablamos que son temas culturales, temas de culturas que están promoviendo el respeto a los espacios y a las demás esferas que integran la vida de una persona. Y aquí mismo también tenemos esa presión constante, otra de las características negativas, que es una presión constante para cumplir objetivos poco realistas. Es decir, tenemos líderes que nos motivan a alcanzar esos logros que al final no se van a lograr en los tiempos esperados. Todo el tiempo vivimos con la cultura de esto era para ayer, esto urge, esto es más urgente, pero llegó esto que es todavía más urgente. Entonces, esta presión constante es la que va drenando poco a poco a nuestros colaboradores. Y también le sumamos que tenemos una cultura deficiente y una falta de apoyo. Es decir, muchas veces la falta de una comunicación deficiente, no tenemos alguien que nos pueda guiar, no tenemos ese apoyo en a lo mejor cómo avanzar en los procesos, cómo avanzar, inclusive en una tensión emocional, no hay ningún apoyo, ¿no? También tenemos ambientes, que el ambiente está muy caracterizado por ambientes competitivos, por faltas de colaboración, es decir, hay una negatividad entre los colaboradores, si él lo hace y yo lo ayudo, entonces el mérito va a ser para él, entonces mejor no lo ayudo porque a lo mejor estamos compitiendo por el mismo puesto, ¿no? Y eso es realmente agotador. Esto nos lleva también muchas veces a extenuar las horas y a romper ese mal llamado, muchas veces le llamamos equilibrio entre vida-trabajo, entre el trabajo y la vida personal, porque yo creo que al final el trabajo es parte de nuestra vida, ¿no? Y aquí les voy a compartir un poco una anécdota
que es cuando yo trabajaba en la parte aeronáutica en Mexicana, que justo creo que muchos reconocemos esta empresa, porque esta empresa pues había pasado por una crisis bastante dura, bastante fuerte. Es ahí donde se ponía muy fuerte la resiliencia a los colaboradores, sobre todo los que eran de sindicato. Y muchas veces dentro de esas entrevistas, cuando yo bajé a hablar con uno de los colaboradores, quien era un director en el área de motores, justo yo me atreví a hacerle esta pregunta, ¿no? Y le dije, oye, es que tú llevas tantos años trabajando aquí y te encanta y bueno, tienes a tus hijos y ¿qué onda? O sea, ¿cómo logras ese equilibrio entre tu vida y tu trabajo, ¿no? Y entonces este señor muy sabiamente me respondió y me dijo, ¿sabes qué? Es que tu pregunta está mal hecha. Y yo me quedé pensando así de, bueno, pero ¿por qué está mal hecha? ¿No? O sea, ¿cómo logras ese equilibrio? Me dijo, es que está mal hecha. Porque si yo sacara mi trabajo de mi vida, o sea, sencillamente jamás podría lograr ese equilibrio. O sea, mi trabajo es parte de mi vida. El trabajo que yo tengo me permite cumplir el propósito que yo tengo como vida. Entonces, jamás puedo ponerlos en una balanza a ver quién pesa más, ¿no? Tienen que convivir de manera integral y deben de moverse con base en prioridades. O sea, yo puedo ser una persona que sea una persona funcional, es decir, estoy en mi casa y soy un padre de familia funcional, estoy en el trabajo y soy una persona funcional, soy un director funcional, ¿no? Pero jamás puedo poner a competir mi trabajo de mi vida, porque si no, es como si dijera que cuando voy al trabajo, entonces estoy cediendo parte de mi vida, ¿no? Y eso no es posible. Entonces, este fue uno de los aprendizajes que me dejó y que dijo, bueno, pues es que es la verdad, ¿no? Hablemos quizá de balance, hablemos quizá de una perspectiva de ser personas funcionales y no personas productivas todo el tiempo. Y pues bueno, esto es algo que muchas veces las culturas tóxicas nos van envolviendo en querer buscar ese equilibrio, ese equilibrio, ese equilibrio, algo que podría ser un mito y algo que jamás podríamos llegar a ello, ¿no? Otra de las características que tenemos dentro de las culturas tóxicas es el abuso de poder, ¿no? Este abuso de poder por parte de los líderes, por parte de que haya esta transparencia, por ese liderazgo deficiente que sabemos que a lo mejor muchas veces es el tope que tenemos para poder avanzar, esa frustración que genera. Esto nos lleva a altos niveles de estrés, de agotamiento constante y desde luego también genera una alta rotación de personal. Entonces, dentro de estas culturas tóxicas tenemos justo esta productividad tóxica, pero esto ya es más a nivel personal, porque justo como vivimos y estamos dentro de toda esta ola digamos, de la hiperconectividad, de todo lo hiper, justo caracterizamos a las personas con cómo es una productividad tóxica, ¿no? Y cuando hablamos de productividad tóxica, entendemos que el tiempo de inactividad muchas veces nos llega a poner ansiosos. Es lo que les comentaba, que muchas veces no sabemos esperar. No podemos esperar porque enseguida sacamos el celular. Enseguida empezamos a enviar WhatsApp, empezamos a ver Instagram, redes sociales, etcétera, y es algo muy difícil porque nos hemos olvidado del momento de contemplación, ese momento de contemplación que nos puede llevar a restituir un poquito ese balance o esa carga mental que tenemos, es algo que no estamos permitiendo con día a día. Y esto también tiene mucho que ver con la perspectiva de que el éxito se siente sin sentido. Este exceso de dopamina que les comentaba a un inicio, este exceso de dopamina chatarra es algo que nos deja poco a poco con este paladar del éxito insípido. Cuando ya llegamos a un logro, ya no lo sientes como de, oye, es que esto antes era como para festejar, ¿no? Pero como ya poco a poco fuiste gastando esa dopamina, ya no te saben los logros de la misma forma. Otro de los puntos muy importantes es que no se puede recordar la última vez que se siente, o sea, que sentiste alegría o que te divertiste. Es como de, bueno, ¿y ahora qué me hace feliz? Y entonces se comienza una búsqueda por la felicidad en espacios donde son constructos sociales, donde nos permiten decir, ok, vamos a este retiro y te va a dar felicidad. Pero en realidad la felicidad es un espacio genuino, un espacio que sucede muchas veces de manera espontánea y que cuando caemos en la búsqueda de esta felicidad es algo que no funciona. Sencillamente no es orgánico y pues una felicidad no se puede forzar. Esto también implica que la salud y el bienestar ya no importa tanto, ya no son prioridad. ¿Por qué? Porque muchas veces pasamos horas trabajando, buscando el hecho de estar cumpliendo con espacios y muchas veces no tiene que ver exclusivamente con temas de trabajo, sino con temas del hogar.
el hecho de decir, ok, mientras haces esto, yo voy a hacer tal. Entonces caemos en ese famoso multitasking, que hoy en día ya sabemos que es súper tóxico para nuestra salud mental, para toda la parte cognitiva también, y obviamente esa parte de multitasking, bueno, comentándoles aquí un dato, es algo que tenía que ver más que nada con nuestra naturaleza de supervivencia. Cuando un animal se siente acechado, se siente en modo de supervivencia, está todo el tiempo como a la expectativa, ¿no? Como cuando vemos los documentales y vemos que está por ahí el venadito y de repente está volteando para ver si no viene un cocodrilo y le sale del agua, pues algo más o menos así está pasando en nuestra vida, ¿no? Así funciona el multitasking, en el hecho de ver en qué momento va a llegar otra cosa, porque eso es algo que es, para empezar, es un concepto que entra en el área tecnológica y no entra en el área humana, y que es atravesado al área humana, es pasado al área humana, pero sencillamente tiene un costo, ¿no? Y el costo es que esto no puede ser sostenible. Eso también implica que hay, bueno, creo que por acá me salté también uno, oye, creo que no me deja ver, pero bueno, en temas de productividad, también tenemos algo muy importante, porque cuando caemos en este tipo de comportamientos, muchas veces confundimos lo que es el cansancio, el agotamiento y el burnout, ¿no? El cansancio es algo un poquito más, digamos, llevadero, algo que puede desaparecer con un momento de descanso. Ojo, aquí algo muy importante es que el cansancio y el agotamiento son síntomas. Algo muy diferente al burnout, que este ya es un síndrome. Un síndrome es cuando ya un síntoma ya persiste más de 6 meses, es cuando ya se vuelve crónico. En este caso, el cansancio es una respuesta que tenemos al cuerpo ante un sometimiento de algo que nos hizo generar un esfuerzo, ya sea de manera física, de manera mental, inclusive de manera intelectual. Hay veces que sentimos ese cansancio, ¿no? Pero muchas veces ya nos vamos a dormir, descansamos, nos reponemos y el cansancio desaparece. Pero ¿qué pasa con el agotamiento? El agotamiento no funciona de la misma manera. El agotamiento es algo que persiste un poco más y que este se debe, digamos, a esos niveles de estrés tan altísimos a los cuales nos sometemos y que son de manera sostenida. Es decir, esa falta de energía que sentimos, la sentimos hoy, la sentimos mañana, la sentimos pasado mañana y no se diga cuando nos caen proyectos, porque entonces comenzamos con esa procrastinación, es el hecho de decir, pues es como que sé que lo tengo que hacer, pero no lo hago porque pues está más padre buscar esa comodidad, ¿no? Esa búsqueda por esos espacios de comodidad que al final nos están afectando, tiene mucho que ver con la parte del agotamiento, ¿no? Esto también, ya lo platicamos un poquito atrás, genera la parte del absentismo, del bajo performance, y bueno, pues el burnout genera, este es ya más complejo, ¿no? Ya son desequilibrios psicosociales. Y bueno, pues aquí tenemos que la cultura de la productividad tóxica se nutre de largas jornadas laborales, como bien vimos en las culturas tóxicas, de presión constante, tanto por parte de líderes como también de nuestro entorno, y por falta de apoyo emocional. Es decir, estamos en ambientes laborales en los cuales nos están obligando o se está obligando a las personas a permanecer en un estado de presión, pero no existe un apoyo emocional. Y aquí algo muy importante dentro del cansancio es que muchas veces cuando se dan las conferencias, es, bueno, es que tienes que descansar, tienes que alivianarte un poquito, tienes que tomar vacaciones. Y aquí siempre nos dicen, bueno, pues es que yo me relajo viendo Netflix, ¿no? Y es que la verdad es que ver Netflix por las noches no es descansar. Aquí es donde entramos un poquito al tema de la hiperconectividad, al estar dentro de una cultura hiperconectividad, porque muchas veces se generan ambientes en las organizaciones que buscan a generar esta corresponsabilidad tanto por parte de la empresa como por parte del colaborador y poder generar culturas saludables. Pero ¿qué pasa con los hábitos de los colaboradores, no? Muchas veces encuentran malos hábitos tanto en las horas de trabajo, es decir, hay un agotamiento y fatiga crónica, estos riesgos, pues obviamente, más de las causas, pues nos obligan a que, inclusive si trabajamos de manera remota, tenemos que estar conectados todo el tiempo, tenemos que estar activos y bueno, pues eso muchas veces me genera más estrés, ¿no? Entonces, esta cultura de la hiperconectividad, pues genera este tipo de riesgos como los problemas en salud mental, en ansiedad, en depresión, disminución de calidad de trabajo, de creatividad, aumenta un poquito más ese conflicto o esa cuestión del equilibrio, como le llaman, como vida, trabajo personal, porque ya no hay límites donde nos podamos decir, bueno, ok, me desconecto del trabajo, pero entro directamente a ver Netflix.
y entonces mi mente sigue captando y captando y captando una serie de información que el cerebro no descansa. Entonces, cuando vamos a la cama, sencillamente tenemos insomnio. Pues con ese insomnio, pues evidentemente va repercutiendo tanto en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, y pues desde luego también esto pues nos permite que no podamos conciliar justo esta parte, ¿no? Esta parte donde el trabajo es el 30% de nuestra vida y entonces la construcción social que tenemos como equilibrio, pues sencillamente es muy, muy difícil de alcanzar con una cultura hiperconectada e hiperproducida, ¿no? Ahora, ¿por qué las clases de yoga y mindfulness no solucionan el problema? Bueno, pues muchas veces cuando vemos todos estos problemas dentro de las organizaciones, siempre pensamos que lo primero que tenemos que hacer es vámonos a clases de yoga, ¿no? O hay que implementar clases de yoga, hay que implementar sesiones de mindfulness, pero sencillamente eso muchas veces no es la solución del problema. ¿Y por qué no lo es? No lo es porque sencillamente para poder afrontar todas estas cuestiones es muy importante generar una estrategia. Muchas veces por ahí comparten frases donde dicen que la cultura se come la estrategia, pero la verdad es que la cultura es parte de la estrategia de las organizaciones que realmente buscan ver a sus colaboradores saludables. Y entonces tenemos que para poder afrontar todo ello, podemos generar un enfoque que en vez de que sea un enfoque por horas de trabajo, sea un enfoque por resultados sostenibles. Aquí también se pueden implementar algunos programas que sean estratégicos, programas estratégicos de bienestar y de apoyo emocional a los colaboradores. Es decir, que el bienestar sea parte de la estrategia de la organización como tal, porque muchas veces esta desarticulación que se tiene al momento de planear este tipo de actividades, sencillamente en vez de ser una inversión, resulta ser un gasto, ¿no? Aquí también tenemos el promover la cultura de la flexibilidad, tanto en horarios como en esquemas laborales, puede ayudar a mitigar la parte del agotamiento, el fomentar una cultura de reconocimiento y de aprecio, el establecer también límites claros en cuanto a las horas de trabajo, el fomentar la comunicación abierta, el priorizar la formación en habilidades, tanto en la parte de gestión de tiempo, no solamente gestión de tiempo, que algo muy importante, también se tiene que gestionar la energía y la atención. Porque ahorita también estamos en una economía de la atención en donde estamos rodeados de miles de distractores que esto también nos llevan a un agotamiento mental. Y algo muy importante es la corresponsabilidad. El hecho de saber y hacernos corresponsables de nuestra propia salud mental, tanto por parte de los empleadores como por parte de los colaboradores. Y bueno, pues para ello hay diferentes acciones. Aquí me voy a ir un poquito rápido por el tiempo. Pero una de las principales acciones que siempre recomendamos es generar diagnósticos, ¿no? El monitoreo, la detección de esas red flags que tenemos y esas red flags, es decir, de qué es aquellos pain points que están dañando a nuestra organización, es decir, a nuestros colaboradores, cuáles son esas tendencias que tenemos dentro de los diagnósticos cuando se realizan. Es muy importante realizar diagnósticos que midan no solamente el tema de estrés laboral, sino que midan también los indicadores de salud, los indicadores de bienestar y los indicadores de performance, ¿no? Algo que los tenemos también aquí dentro de la fase número 2, que es cuando sentamos las bases, ¿no? Este diseño de bases es muy importante y es fundamental, porque antes de poder implementar una cultura de bienestar, tenemos que implementar políticas que sustenten y que permitan a los colaboradores atender ese tipo de iniciativas. Aquí tenemos también que aquí se empieza a forjar un poco más la cultura, es decir, hablamos de beneficios, de rituales, de cómo se mide la gestión de la carga laboral dentro del espacio, dentro de la cultura misma de la empresa, de la marca. Y aquí pasamos a un tema de sensibilización. Bueno, ya este tema de cultura, tenemos un tema de sensibilización, de capacitación, sobre todo a nuestros líderes, porque nuestros líderes son los que están más cerca de nuestros colaboradores en temas de que ellos conocen a nivel personal a cada uno de sus colaboradores, conocen a nivel personal también cómo es fulanito, si al inicio su ritmo de trabajo ya comienza a bajar, si tiene un problema personal, si su carga de trabajo ya no es la misma que la de antes. Entonces aquí ellos son los principales que podemos, digamos, comenzar a capacitar para poder permear a partir de ello una cultura de bienestar. Aquí también comenzamos con las acciones de prevención temprana,
Es muy importante comenzar con esa detección temprana, sobre todo en perfiles que tienen este tipo de tendencias hacia el agotamiento, y no solo ello, en temas de bienestar y de wellness, hay muchísimos diagnósticos que podemos realizar para poder hacer detecciones a niveles tempranas, para poder hacer prevención. Dentro de ello también tenemos las campañas, los esfuerzos como las campañas, las pláticas, atención psicológica, y posteriormente pasar a la acción. Cuando tenemos colaboradores ya más informados y sensibilizados, es más probable que atiendan justo todas nuestras iniciativas de bienestar, como ferias de salud, como pláticas, como charlas, activaciones, etcétera, ¿no? Entonces ahí es cuando ya hace más sentido el hecho de asistir a una sesión de yoga, a diferencia de asistir a una sesión de yoga sin saber qué es lo que está pasando y contener el estrés hasta el tope, ¿no? Porque alguien que tiene el estrés a tope, es muy difícil que te digan, a ver, respira, y con esto se te va a ir un poquito el estrés, porque sencillamente no sucede. Mucho menos cuando estamos hablando de estrés crónico o de agotamiento o fatiga crónica. Por último, tenemos el nivel correctivo. El nivel correctivo o de atención es cuando ya tenemos una canalización de esos perfiles, cuando ya hay una atención integral, es decir, ya hay grupos de apoyo, ya está integrada la parte de la familia, ya está integrada la parte del trabajo, ya hay círculos de atención, ya hay campañas que respaldan, ya hay una apertura mayor a poder hablar de este tipo de problemas, sobre todo en temas de tendencia en salud mental, porque pese a que nos invadió todo octubre con el tema de salud mental, no es suficiente. Muchas personas se quedan calladas, muchas personas siguen soportando como ese peso que tiene el agotamiento sin poder hablar de ello. Y bueno, pues la otra cara de la moneda, la parte padre que tenemos dentro de esta cultura, es que todos estos números que vimos desde un inicio están generando una revolución en la salud mental. Hoy en día, visibilizar este tipo de problemas hace que las empresas generen una mayor inversión en temas de salud mental, sean más conscientes, estemos más abiertos a generar iniciativas, integremos el tema del wellness corporativo en una evolución como parte de la estrategia de nuestra marca, como estrategia de inclusive de nuestra estrategia comercial. Hoy en día las empresas ya no solamente se enfocan en la parte de profit, sino también estamos entrando dentro de la parte de people y planet, que son las nuevas tendencias que tenemos, ¿no? Y hay una cultura del autocuidado dentro de los ambientes laborales. Y no es que el wellness esté de moda, como hace tiempo decían, ¿no? El wellness no está de moda, muchas veces se cambian las palabras, pero la verdad es que la salud siempre ha sido una prioridad a lo largo de la historia de la humanidad. Y algo muy importante que está sucediendo hoy en día es que hoy en día las organizaciones ya tienen otro tipo de metodologías enfocadas 100% en las personas. Es decir, movemos a todos los colaboradores al centro y ya nos rige no una misión de la empresa, no unos valores que se refieran exclusivamente a la empresa, sino que ya nos rige un propósito de ser por parte de la organización que busca vincular ese propósito con el propósito personal de cada uno de sus colaboradores. Aquí ya hay una alineación compartida, es decir, ya los espacios, es muy difícil que lo que estés haciendo hoy ya no tenga que ver con tu trabajo, ¿no? Con tu propósito de vida. Aquí también ya se integran estrategias donde los colaboradores, como les comentaba, están al centro de la estrategia. Tenemos la parte de la cultura wellness, que ya es un bienestar sostenido, ya es un bienestar estratégico y ya es un bienestar más enfocado en la parte humana. Aquí ya contamos con diagnósticos, ya hay una segmentación y ya hay una atención mayor en temas de necesidades a nivel biopsicosocial. A nivel también, es decir, a nivel biológico, tenemos temas desde ergonomía, temas desde biohacking, tenemos temas a nivel psicológico, a nivel también social, de comunidad, cómo se genera, cómo se integra, y tenemos un enfoque integral, es decir, ya tenemos un enfoque más sistémico y más complejo. Ya sabemos que el agotamiento, ya sabemos que la cultura de la hiperproductividad es algo complejo, es algo sistémico desde lo cual se tienen que abordar también las soluciones. La misma problemática nos da la solución. Y aquí me gustaría también preguntarles, ¿qué tanto te acerca tu trabajo al cumplimiento de tu propósito? ¿Qué tanto es lo que te acerca? Porque esto que te acerca habla mucho de en qué tipo de cultura estás trabajando. Si tienes un acercamiento a tu propósito, es porque estás en una organización, quizá también esté apoyando ese propósito y tú a su vez apoyes el propósito de tu organización. Pero si no pasa eso, entonces estamos hablando en un tema de cultura, ¿no? Todo al final es un tema de cultura. El tema de cultura, lo ideal es implementar un tema de cultura wellness, no es implementar acciones pequeñas que tengan que ver con temas de bienestar, sino es implementar culturas estratégicas
que justo apoyen a todas estas áreas estratégicas de la organización misma. Y para ello, bueno, pues tenemos nuevamente esta parte de People First, que son organizaciones centradas en las personas, donde más o menos ya les leí un poquito algunas de las características. Otras más a resaltar es que las personas ya se ven como, más bien los empleados ya se ven como personas, ya no solamente como empleados, ¿no? Ya existen esquemas más humanos, más descentralizados, un poquito más flexibles, donde entendemos que nuestros colaboradores tienen vida y que nuestros colaboradores necesitan ser personas funcionales dentro y fuera de nuestra área laboral. Ya no solamente estamos persiguiendo personas productivas, sino personas funcionales. Tenemos también el desarrollo aquí también del talento, que ya se ve como el éxito de mi talento también tiene que ser una prioridad para mí como empresa. Es decir, para mi crecimiento tiene que ser una prioridad, ¿no? El employee well-being, que bueno, es la salud, el bienestar y la felicidad, son necesarios, son requisitos base para poder saltar esa brecha y hacerle frente a toda esta cultura de la agotamiento, ¿no? Del hiperagotamiento. Tenemos otra característica que es el value partner, en el cual tenemos una escucha activa de nuestros colaboradores, en donde sabemos que las aportaciones que realizan son aportaciones de valor y básicamente sabemos que el esfuerzo de cada uno de nuestros colaboradores nos lleva al éxito absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque tenemos una filosofía de propósito compartido. Nuestros líderes son nuestros embajadores y nuestros colaboradores atienden toda esa parte de propósito, se vincula cada uno de nuestros colaboradores a toda esta maquinaria que es nuestra organización. Y aquí también, adelante, esto, bueno, dentro de las culturas de bienestar de las empresas que tienen estas culturas de bienestar perfectamente aterrizadas, es muy difícil que entremos en esta cultura del cómo estás y que digas, bien, gracias, ¿no? Porque muchas veces este es el primer paso para poder hacer un llamado a nuestros colaboradores y saber cómo están nuestros colaboradores. Nosotros también, cuando tengamos algo, no solamente contestar con un bien, gracias, o sea, tampoco les vamos a contar nuestros problemas a todos, pero es muy importante empezar a evitar este tipo de respuestas, que son respuestas que sencillamente atoran un poquito más a las personas. Es como cuando alguien tiene depresión y le dicen, échale ganas, tú puedes, ¿no? O sea, no son soluciones a este tipo de problemáticas que estamos enfrentando. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Al final creo que lo más valioso es entender que si tenemos colaboradores sanos, generamos organizaciones sanas. Así que muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, los leo por acá en el chat para poder contestar. Y adelante. Muchas gracias, Ana. Excelente ponencia, excelente contenido. Sin duda, estamos seguros que toda la comunidad del Consejo se lleva mucha información para trabajar al interno con sus programas de salud y bienestar. Y aquí me hicieron llegar una preguntita. Hablando de la hiperconectividad y también pues de la importancia de la recuperación y el descanso, ¿cómo podemos enfrentar cuando nuestros colaboradores no quieren tomar vacaciones, aunque nosotros estemos insistiendo con este tema? ¿De qué nos puede hablar esa cultura, Ana, tú que tienes mucha experiencia en este tema? Bueno, pues todo esto definitivamente es como bien lo menciona Cele, es un tema de cultura, es algo que tenemos que hacerles saber a los colaboradores el por qué es importante. Algo que mencionas muy importante de todo esto es que justo en una de las áreas que más se ve afectada y que más evaden así fuertemente el tema de vacaciones es el área médica. El área de personal médico es una de las áreas que casi se les obliga a irse de vacaciones para que por favor cuiden su salud mental, pero muchas veces no, o sea, los colaboradores no lo toman porque no están sensibilizados con las problemáticas. Entonces, algo que a lo mejor pudiera sugerir es que se generen campañas en las cuales se sensibilice al colaborador de la importancia de los tiempos de descanso, porque tarde o temprano esa persona que ha mantenido el ritmo de trabajo, no solamente que no haya tomado vacaciones un año, sino que nos vamos al hecho de contabilizar cuántos años de vida laboral tenemos, porque durante cada año de nuestra vida laboral nos vamos exigiendo, y entonces, ¿cuándo paramos?
para hacer un descanso, cuándo paramos para hacer un break. Eso es cuando usualmente siempre nos lleva a una cultura del agotamiento, ¿no? A estar totalmente extenuados. Entonces, si visibilizamos un poquito más este tema y lo tratamos a través de campañas, a través de actividades, de pláticas, inclusive de cápsulas de contenido audiovisual, es algo que muchas veces sí resulta, digamos, pues favorable para que los colaboradores puedan tomar sus vacaciones. Otra de las cosas que también hemos visto nosotros con nuestros clientes es que literal ellos los obligan. O sea, ellos te dicen, ¿sabes qué? Sí o sí debes de tomar estas vacaciones. De lo contrario, yo te voy a descontar porque si no me estás generando a mí un riesgo, sobre todo cuando se tratan de riesgos en temas de, a lo mejor si eres un chofer y tienes que descansar tales días, y no estás descansando de manera correcta, puedes generar un impacto terrible, ¿no? O sea, un accidente tanto para ti como para la organización, como para las personas, la sociedad misma. Entonces, muchas veces este tipo de organizaciones obligan a sus colaboradores a sí atender estos periodos vacacionales, pero también estas etapas de sensibilización a cada uno de los colaboradores. Muchas gracias, Ana, por esta retroalimentación. Sin duda es muy importante todo el tema de la recuperación y el descanso y el fomentar las vacaciones y entre otros temas como el derecho de la desconexión, que sabemos que siempre va a impactar en nuestras organizaciones. Nos dice Mario Labastida, gracias, Yana, y al WordPress Wellness Council. Muchas gracias, doctor. Felicitaciones por esta muy enriquecedor espacio y compartir tu valiosa información, sobre todo por la experiencia de los casos reales que nos sirven de referencia para nuestro programa de bienestar. Pregunta, ¿consideran que el trabajo remoto y su regulación a través de la NOM 037 pueden ayudar a mejorar estos aspectos? Sí, así es. Muchísimas gracias, Mario, por tu pregunta, por las felicitaciones también. Creo que este tema da para muchísimo, muchísimo más. Es algo que la verdad me costó muchísimo trabajo resumirlo. Yo creo que por ahí vieron algunos cortes. Y la verdad es que sí, esta pregunta que haces es muy importante porque sí, efectivamente, ¿no? Este tipo de normativa bueno, que está en regulación, justo nos permite poder regular esta parte del trabajo remoto, porque una de las principales quejas que escuchamos de los colaboradores es la no desconexión, ¿no? El hecho de que permanecen conectados todo el tiempo, el hecho de que no se pueda regular, el hecho de que tengan que estar ahí respondiendo correos, de que puedan estar 24/7, de que si no atienden algo ya se sienten amenazados por su jefe, desde luego que sí, también se puede regular. Ahora, algo muy importante de las organizaciones es que se lleven a cabo, porque muchas veces están las normativas, pero de eso, a llevarlas a cabo dentro de las organizaciones, sí hay un paso gigantesco que sí debemos de tener un compromiso. Por eso justo este tema de salud es un tema digamos, de corresponsabilidad, ¿no? Tanto nosotros quienes estamos dentro de las organizaciones implementando todo esto, viendo que se cumpla al pie de la letra, porque algo que sucedió también, por ejemplo, con la NOM 035, fue que muchas veces no se llevaban a cabo y cuando los colaboradores querían denunciar, pues entonces entraban las amenazas. Entonces, de alguna manera sí funcionan estas normativas, funcionan, digamos, de maravilla cuando las organizaciones tienen un real compromiso, que afortunadamente son la mayoría, pero siempre hay algunos casos, ¿no? Entonces, sí, 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 desde luego que sí, pueden ayudar a mejorar este tipo de aspectos. Gracias. Muchas gracias, Ana, por tu respuesta, doctor. Confiamos que haya sido de ayuda la retro que brindó Ana. También tengo aquí otra pregunta, Ana, nos dicen si nos puedes abundar un poquito más sobre el tema de los embajadores de salud. Cómo apoyarnos de estos líderes que están comprometidos con todos los programas de salud y bienestar, las estrategias que desarrollamos para crear una cultura del bienestar más saludable. Si nos puedes apoyar también con un poco de tu retroalimentación referente a este tema, porque como bien lo sabemos, en muchas organizaciones que ya se encuentran en algunas etapas muy avanzadas, ya tienen este rol de embajadores de salud o líderes de salud o como ustedes los hayan nombrado en sus programas de salud y bienestar. Si nos apoyas un poquito más con tu retro sobre este tema, Ana. Claro, claro que sí, Cele. Pues el rol de embajador de salud es un rol fundamental.
Fundamental cuando las organizaciones están centrando su estrategia de bienestar como parte de una estrategia comercial. ¿Y esto qué significa? Significa que debemos de tener líderes capacitados, número uno, para entender de manera humana a los demás colaboradores. Y después, número dos, para poder identificar y poder canalizar a todos esos colaboradores que están viendo como que se están quedando por ahí, que no están cumpliendo, que tienen algún problema y poderlos atender de manera, digamos, como más integral o más humana, ¿no? Algo muy importante también del rol de líder o de estos embajadores, porque muchas veces, o sea, cuando se trata de embajadores son quien levanta la mano y dice, oye, yo quiero entrar dentro de tu comité de bienestar, es usualmente cuando se generan comités. Lo que siempre les sugerimos es que cuando hay un comité, es lo más maravilloso que puede pasar dentro de una organización, porque hay personas trabajando bajo un mismo objetivo y entonces tenemos diferentes perspectivas de diferentes áreas que se enfrentan a diferentes programas, diferentes problemas. Es decir, podemos crear soluciones que abarquen de manera integral a una problemática de bienestar dentro de una organización. Porque el tema de bienestar no solamente aqueja a una sola, digamos que una sola problemática, ¿no? Sino que aqueja a muchísimas áreas de forma muy diferente. Entonces, en el tema de líderes, de embajadores, lo que siempre hacemos es que se capacitan. Usualmente, bueno, al menos nosotros en Long Balance lo que hacemos es que tenemos programas donde desarrollamos este tipo de capacitaciones que se viven en dos niveles, ¿no? Uno en un nivel como líder y como embajador y otro en un nivel como persona. Es decir, tú qué etapas estás atravesando que te están costando para que puedas liberarte de ello y entonces sí, cuando eres embajador, entonces ahora sí entiendes la salud desde una perspectiva integral. Este tipo de capacitaciones usualmente se dan entendiendo, número uno, la estrategia de la organización, porque muchas veces hace falta esa comunicación que les diga a los colaboradores qué rol están jugando como estrategas dentro de la organización. Y el hecho de que ellos lo sepan apoya muchísimo al hecho de tener ese compromiso. Otra de las acciones importantes es que una vez que los embajadores ya están sensibilizados, ya están capacitados, ya entienden, ya tienen las herramientas correctas para poder proceder a temas de salud, entonces ahora sí, ya viene toda la sensibilización para el resto de toda la organización. Y ahí sí va a ser muy difícil que te encuentres un líder, un jefe, alguien que te diga, no, no puedes salir a una plática, no puedes salir a una sesión de yoga, porque entonces ya todos están bajo el mismo propósito. Entonces, este tipo de roles sí resulta ser fundamental y algo muy importante es que no solamente está desarrollado para empresas que ya tienen un programa de bienestar de muchos años, ¿no? Sino que ahorita ya lo están integrando inclusive pequeñas empresas como pymes, donde ya a lo mejor son 12 personas, pero ya tienen un comité de 3 personas que ven un tema de bienestar y ya tienen embajadores. Y son personas que se dedican a generar acciones internas, conocen a su equipo interno y saben perfectamente cómo sacarlo adelante, con ayuda evidentemente de las capacitaciones externas también. No sé si contesté ahí tu pregunta. Claro que sí, Ana, sí, dentro del consejo, como saben, promovemos mucho este tipo de embajadores porque lo consideramos fundamental y sí es real que cada vez empresas más pequeñas empiezan a implementar estas acciones, dado que es una muy buena herramienta para impulsar los programas de salud y bienestar, y sobre todo cuando estamos empezando a crear una cultura de bienestar dentro de nuestra organización. Entonces, muchas gracias por la implementación, es muy valiosa para todos nosotros. Pues siendo las 11:05 y ya no teniendo más preguntas en el chat, agradecemos mucho tu participación el día de hoy, Ana, con toda la comunidad del Consejo y brindándonos toda esta información. A todos los que no tuvieron oportunidad de estar desde el inicio de la sesión, les recordamos que esta es una sesión grabada y que pronto les vamos a compartir la liga con el enlace de la grabación para que la puedan consultar y revisar información. Si requieren alguna vinculación con Ana, con gusto la podemos realizar. Y pues estamos a sus órdenes para todo lo que pueda surgir, cualquier duda o comentario. También antes de cerrar la sesión, me gustaría recordarles que la próxima semana tenemos una sesión de mejores prácticas con Edenred, que nos van a estar presentando su programa de salud y bienestar, así como hablándonos un poco más sobre la estrategia que ellos realizaron al interno en cuanto a entornos favorables y saludables dentro de su organización para que puedan realizar su inscripción. Ya les hicimos llegar el boletín con la liga correspondiente.
Pues sin más, no me resta más que agradecer a todos los participantes de la sesión del día de hoy, desearles un excelente jueves y estamos atentos a sus órdenes para todas las dudas que puedan surgir. Muchas gracias, Ana, que tengas muy bonito día, igual a toda la comunidad del curso. Gracias por estar el día de hoy aquí. Buen Gracias a día. todos. Gracias, hasta luego. Hasta Gracias a todos, luego. buen día.